Gracias por salir a votar. Gracias por participar en las elecciones más grandes de la historia. Gracias por fortalecer la democracia. En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, seguimos trabajando para impartir justicia electoral en nuestro estado. Y proteger tus derechos político-electorales. Porque tú participas y el TEG te defiende. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Buenos días, siendo las 10:06 del día 29 de noviembre de 2024, da inicio la sesión pública de resolución jurisdiccional convocada para esta fecha en los estrados del tribunal. Voy a solicitar al señor secretario general, Juan Antonio Macías Pérez, dé cuenta del quórum y los asuntos listados para esta sesión. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 19 proyectos de resolución correspondientes a 19 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado, está a su consideración los asuntos que nos enlista la Secretaría para esta sesión. Si están de acuerdo, manifiestenlo de manera económica, solicitando al señor secretario general tome nota de la misma. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación tiene el uso de la voz el señor secretario coordinador de la primera ponencia, Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, para la cuenta de los proyectos que hoy traemos a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. En primer término, doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 117 de este año, instaurado con motivo de la denuncia formulada por Irma Leticia González Sánchez en contra del entonces presidente y la secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato, por actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género y propaganda calumniosa en su perjuicio, derivadas de las presuntas manifestaciones que realizó el denunciado en una rueda de prensa que fueron difundidas en la cuenta NPI Noticias por Internet de la red social Facebook, así como al citado instituto político por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone determinar no actualizada la calumnia, ya que las manifestaciones materia de la queja analizadas en su integralidad y bajo el contexto en el que fueron emitidas no constituyen una infracción a la ley electoral local, pues se tratan de opiniones y críticas realizadas por el entonces dirigente estatal del PAN en contra de la candidata de Morena a la presidencia municipal del ayuntamiento, así como del citado instituto político, las cuales, si bien resultan ser frases fuertes e incómodas, lo cierto es que solo se tratan de una opinión o juicio del valor del denunciado sobre temas de interés público que no son susceptibles de actualizar alguna irregularidad. Por otro lado, tampoco se configura la violencia política contra las mujeres en razón de género que se le atribuye, porque al analizar el contexto y significado de las expresiones denunciadas, así como el sentido y su intencionalidad, se aprecia que no fueron hechas por su condición de mujer ni pretenden establecer una superioridad de lo masculino sobre lo femenino o perpetuar estereotipos, sino que constituyen únicamente una apreciación personal del denunciado sobre temas de interés público.
De ahí que los hechos denunciados no cumplen con la totalidad de los elementos establecidos en la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número 21 de 2018 de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, ni tampoco alguno de los supuestos que establece tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato como constitutivos de dicha conducta. Asimismo, se propone tener por no acreditadas las infracciones atribuidas a la entonces secretaria del Comité Directivo Estatal del PAN, ya que de las probanzas que obran en autos no se demostró que tuviera alguna participación en los hechos denunciados. En ese orden de ideas, es que tampoco se actualiza la falta en el deber de cuidado atribuida al Partido Acción Nacional al no haberse acreditado la responsabilidad de los dirigentes mencionados. Ahora, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 126 de este año, instaurado con motivo de la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra del entonces candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San Luis de la Paz por la presunta vulneración al interés superior de la niñez, así como al citado instituto político por la falta en su deber de cuidado. En el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción aludida, ya que se demostró que en la cuenta de la red social Facebook del denunciado se difundieron imágenes que contienen propaganda electoral y en las que aparecen personas menores de edad sin que se hayan difuminado sus rostros. En ese sentido, al haberse acreditado la existencia de la infracción atribuida al entonces candidato, se actualiza también la falta en el deber de cuidado del partido Movimiento Ciudadano, por lo que se propone imponer al referido candidato una amonestación pública y al citado instituto político una multa ante la reincidencia en la comisión de la conducta que se le imputa. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 129 de este año, instaurado con motivo de la queja presentada por la candidata a la regiduría de un ayuntamiento por la presunta violencia política en su contra, derivado de una publicación en la red social Facebook en la cual se insinuaba que había obtenido su candidatura por favores de índole sexual. La ponencia propone dar por concluido el procedimiento ante la imposibilidad de identificar a la persona o personas responsables de su publicación. Sin embargo, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la quejosa, se procedió a realizar el estudio de la conducta y se declaró la existencia de esta. Lo anterior, pues del análisis de la imagen y su contenido, se advierte que no solo constituye una burla o sátira sobre la quejosa, sino que tuvo la intención de afectar su imagen como candidata al sexualizarla y denostar su calidad como persona con capacidades para desempeñar un cargo público, provocando la visión generalizada de que su participación en el proceso electoral fue a cambio de una cuestión de índole sexual, lo cual constituye un estereotipo de género, por lo que se propone el dictado de diversas medidas de reparación integral del daño ocasionado. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 136 de este año, instaurado con motivo de las denuncias formuladas por el Partido Acción Nacional y el entonces secretario del Ayuntamiento de Manuel Doblado, en contra del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de esa ciudad y de una persona física por la presunta fijación de propaganda electoral en lugar prohibido, así como del citado instituto político por la falta en su deber de cuidado. En el proyecto se propone declarar inexistente la infracción atribuida a las partes denunciadas, ya que si bien se demostró la colocación de la propaganda electoral en la calle Miguel Hidalgo de la zona centro de la ciudad, lo cierto es que no está acreditado que haya sido colocada o difundida por las partes denunciadas o que la propietaria del inmueble haya otorgado su consentimiento para ello. Asimismo, tampoco es posible afirmar que le representó un beneficio indebido al entonces candidato y a su partido, porque solo se trató de una lona y su alcance fue sumamente limitado para la ciudadanía de dicha localidad, por lo que no existía la posibilidad material de que este y el citado instituto político cumplieran con su deber de cuidado y realizaran todas las medidas idóneas para evitar de manera real y objetiva que la propaganda se difundiera. Finalmente, doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución relativos a los procedimientos especiales sancionadores 144 y 171 de este año, el primero instaurado con motivo de la queja presentada por Morena en contra de la entonces candidata a la presidencia municipal de Apaseo el Alto, postulada por el Partido Acción Nacional, y la segunda por el Partido Revolucionario Institucional en contra del entonces candidato a presidente municipal de San Miguel de Allende, postulado por Morena, derivado de la presunta difusión de propaganda electoral en sus cuentas de la red social Facebook durante el periodo de veda, así como de los institutos políticos que los postularon por la falta en su deber de cuidado. La ponencia propone en ambos casos declarar la inexistencia en las infracciones atribuidas a las entonces candidaturas, en virtud de que del material probatorio llegado por la parte denunciante, así como de las diligencias de investigación ordenadas por la autoridad electoral, no fue posible corroborar la presencia en las publicaciones material de la queja, por lo que no existen indicios suficientes para estimar que efectivamente las referidas candidaturas hayan difundido o realizado las publicaciones aludidas durante un periodo prohibido por la ley. En ese sentido, es que también se propone declarar la inexistencia de la culpa en la vigilancia atribuida a los partidos políticos que las postularon. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado.
Magistrada y magistrado, ¿están a su consideración los proyectos de la cuenta? ¿Alguien tiene alguna intervención? Al no haber intervenciones, señor secretario general, tome la votación sobre estos asuntos. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con mis proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador 117 de 2024, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a las partes denunciadas en los términos expuestos en la resolución. Con relación al procedimiento especial sancionador 126 de 2024 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción atribuida a Adolfo Villegas Villegas en términos de lo expuesto en el apartado 3.1 de la sentencia, por lo que se le impone una amonestación pública. Segundo, se declara la existencia de la infracción atribuida a Movimiento Ciudadano conforme a los razonamientos establecidos en el apartado 3.2 del fallo, por lo que se le impone la sanción consistente en una multa que se fija en 375 unidades de medida y actualización diaria equivalente a la cantidad de 40,713 pesos 75 centavos. Tercero, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que una vez que se le presente la determinación que quede firme, proceda en los términos precisados en el apartado 4.2 del fallo. En relación al procedimiento especial sancionador 129 de 2024 se resuelve. Primero, se da por concluido el procedimiento especial sancionador citado al rubro ante la imposibilidad de identificar a la persona o personas responsables de realizar la publicación denunciada. Segundo, en términos del artículo 1 y 17 de la Constitución Federal, se declara la existencia de la infracción atribuida a la parte denunciada consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género y conforme a lo establecido en la presente sentencia. Tercero, se establecen como medidas de reparación integral a favor de la quejosa las señaladas en esta determinación. Por lo que hace al procedimiento especial sancionador 136 de 2024 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a las partes denunciadas en los términos expuestos en la sentencia. Y en relación a los procedimientos especiales sancionadores 144 y 171, ambos de 2024, se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción denunciada en los términos precisados en la resolución. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta de los proyectos que hoy somete a consideración de este órgano jurisdiccional. Gracias, buenos días. Para solicitar la participación de Cintia Patricia Campos Lajovich para que proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-145/2024, iniciado por la queja de una entonces candidata ante la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral por la presunta comisión de actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, consistentes en manifestaciones demeritorias en diversas publicaciones en la red social Facebook, dentro del perfil denominado Calumnia Silao, en principio, contra de la persona que resultara responsable de su difusión. En el proyecto se propone determinar como inexistente la conducta imputada a la parte que fue emplazada como denunciada, al no acreditarse la calidad con la que fue llamada a juicio, esto es, como administradora del perfil de Facebook Calumnia Silao. En virtud de lo anterior, ante la falta de identificación cierta de la persona responsable de dicho perfil, se emite una sentencia declarativa para generar efectos que permitan reparar el daño e inhibir hechos similares a futuro. En este sentido, se propone determinar la inexistencia de la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género, denunciado de quien resultara responsable por las publicaciones realizadas el 16 de enero y 7 de marzo en el perfil de Facebook denominado Calumnia Silao. Ello al no concurrir los elementos establecidos en la jurisprudencia 21/2018 de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político. Por otro lado,
se concluye que es existente la conducta de violencia política contra las mujeres en razón de género en su vertiente verbal, simbólica y sexual, cometida a través del citado perfil en la nota publicada el 19 de enero, en agravio de la quejosa. Lo anterior, al acreditarse los extremos del criterio jurisprudencial de mérito, así como del análisis realizado bajo la metodología establecida por la Sala Superior y la Sala Regional Monterrey, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En efecto, del estudio del contexto en el que se emitió, se advierte que las locuciones manager y compartir resultaron denigrantes, ya que descalifican la capacidad y profesionalismo de la quejosa, así como perpetúan creencias que asocian a las mujeres con la subordinación y la dependencia con una pareja sentimental, además de existir una situación de asimetría de poder. En el caso concreto, se hace alusión a que el esposo de la quejosa se vale de ella para escalar en la política. Además, al referir que otro hombre es su manager, con quien guarda una relación sentimental y que asume la representación de la denunciante, lo que genera una afectación desigual en el ejercicio de sus aspiraciones a una candidatura a la presidencia municipal. Asimismo, se realizan comentarios desagradables al referir que su esposo no le molesta compartir a la quejosa a fin de obtener un crecimiento en su trayectoria política, cosificándola y afectando su dignidad e integridad como mujer. Además, la hace percibir como un objeto que puede ser utilizado por su cónyuge. Asimismo, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-160/2024, denunciado por el PAN en contra de María de la Cruz Mata Medina, entonces candidata a la presidencia del Ayuntamiento de Cortázar por el partido político Morena, y de este por la presunta vulneración a la normativa de propaganda electoral al utilizar en ella la imagen de personas menores de edad en un video, publicado en la red social Facebook, así como la culpa en la vigilancia, respectivamente. En el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción atribuida a la parte denunciada. Lo anterior, pues el video, materia de queja, constituye propaganda político-electoral en la que aparecían personas menores de edad, sin contar con los permisos de sus progenitores, y haciendo omisa la utilización de técnicas digitales para evitar su identificación, transgrediendo la normativa electoral. Por tanto, pese a que la parte imputada pretendió justificar la visualización de las infancias en la videograbación, se actualiza la infracción a los lineamientos emitidos por el INE para regular su aparición, dado que la entonces candidata no contaba con la autorización necesaria ni colmó los requisitos pertinentes para incluir su imagen en su propaganda. Finalmente, si bien no se le puede atribuir una sanción directa al citado ente político por la publicación del video en el que se hacen identificables personas menores de edad en la propaganda electoral utilizada por su candidata, lo cierto es que sí cometió una falta al deber de cuidado respecto de esta, pues en esencia, los partidos políticos cuentan con la obligación de velar por la adecuada conducta de sus miembros y simpatizantes, por lo que cualquier infracción a la normativa que estos cometan constituye de forma automática un incumplimiento que determina su responsabilidad por haber aceptado o tolerado las realizadas dentro de las actividades propias de su partido. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, señor secretario general, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con mis proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador 145 de 2024, se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de la conducta imputada a Perla Lucero Patlán Hernández por no acreditarse la calidad con la que fue llamada a juicio. Segundo, en términos del artículo 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a quien resultara responsable consistente en violencia política en razón de género en agravio de la denunciante conforme a lo establecido en esta sentencia. Tercero, en términos del artículo 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara la existencia de la infracción atribuida a Calumnias Silao, consistente en violencia política en razón de género, en agravio de la quejosa conforme se estableció en esta sentencia. Cuarto, se establecen como medidas de reparación integral a favor de la quejosa las señaladas en esta determinación. Quinto, se ordena a la Secretaría General del Tribunal que cuando la presente resolución quede firme atienda al ordenado en el apartado
de medidas para reparar el daño causado. Con relación al procedimiento especial sancionador 160 de 2024 se resuelve. Se declara la existencia de la infracción atribuida a María de la Cruz Mata Medina en términos de lo expuesto en el artículo 6.1 de la resolución, por lo que se le impone una amonestación pública. Segundo, se declara la existencia de la infracción atribuida a Morena conforme a los razonamientos establecidos en el apartado 6.2 de la resolución, por lo que se le impone la sanción consistente en una multa que se fija en 375 unidades de medida y actualización diaria equivalente a la cantidad de 40,713.75 pesos. Tercero, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que cuando la presente determinación quede firme proceda en los términos precisados en el apartado 6.2 del fallo. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para dar cuenta de los proyectos que hoy somete a la consideración de este Pleno. Gracias, magistrada presidenta. Intervenciones para solicitar al secretario de Coordinador de Ponencias, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, procede a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con la propuesta de resolución correspondiente a 11 procedimientos especiales sancionadores. En primer lugar, del relativo al expediente 110/2024, iniciado por la queja presentada por el PAN en contra de la entonces candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del Estado, por presuntos actos anticipados de precampaña o campaña, así como del citado instituto político por culpa en su deber de vigilancia. La ponencia propone la inexistencia de las faltas denunciadas debido a que advierte la violación procesal de que la sustanciadora dejó sin efecto la celebración de una primera audiencia de pruebas y alegatos, bajo el argumento de reponer el procedimiento y en consecuencia ordenó la celebración de una segunda en la que admitió pruebas al partido denunciante, las que ya se habían inadmitido en la primera. Este proceder se considera indebido y por ello se toma como válida la primera audiencia, teniendo no admitidas las pruebas recabadas posteriormente de forma incorrecta. Bajo ese contexto, si bien se acreditaron ciertas publicaciones denunciadas, difundidas en las redes sociales de la denunciada, no se actualizaron los actos anticipados de precampaña o campaña, pues se realizaron durante la precampaña y no llamaron a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, además de aparecer la leyenda mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Por otro lado, se propone tener por acreditado el efecto reflejo de la cosa juzgada solo respecto a las publicaciones alojadas en la red social X, antes Twitter, al haber sido materia de análisis y resolución en el expediente TEG-PES 123/2024 el 28 de octubre. Por ende, se estima no acreditada la falta de deber de cuidado de Movimiento Ciudadano. En segundo orden, doy cuenta también con el referente al expediente 116/2024, iniciado por la queja presentada por el PAN en contra de Alma Eduviges Alcaraz Hernández, otrora precandidata de Morena a la gobernatura del Estado, por la presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, así como de Morena por falta en su deber de cuidado derivado del actuar de su precandidata. El denunciante se quejó de 27 publicaciones, unas realizadas el 30 de noviembre y una de diciembre de 2023, otras el 26, 27 y 29 de enero de 2024, en diversas redes sociales y en perfiles supuestamente pertenecientes a la denunciada, en las que se ostentaba como precandidata de Morena a la gobernatura del Estado, posicionándose a través de las leyendas, frases y videos que contienen en dichas divulgaciones. En el proyecto se propone declarar inexistente la conducta denunciada, pues de las publicaciones en materia de queja, de tres su contenido no pudo ser certificado por el funcionariado electoral, mientras que de las 24 restantes se advierte que eran videos, imágenes y expresiones que trataban temas como el arranque de precampaña de Valle de Santiago, una invitación a un evento en el municipio de Ocampo, así como imágenes, videos en los que hacía crítica a los salarios bajos y la inseguridad en el estado de Guanajuato, mismos que atribuyó a las políticas y al gobierno estatal, las cuales se tiene que no hacen un llamado expreso al voto, sino que lo ahí manifestado se realizó al amparo de la libertad de expresión. Aunado a lo anterior,
se tiene que los mensajes no se dirigen a la población en general, sino exclusivamente a militantes, simpatizantes y a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, pues en ellos se especificaba la calidad de precandidata única que en ese momento ostentaba, cumpliendo así lo establecido en el artículo 176 de la Ley Electoral Local. En ese tenor, tampoco se actualiza la falta en el deber de cuidado de Morena, al no actualizarse la infracción atribuida a la autora candidata denunciada. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente 119/2024, iniciado por la queja del PAN en contra de una diputada local por 6 publicaciones de Facebook que, a consideración del actor, constituían actos anticipados de campaña, promoción personalizada, contenido calumnioso, así como infracción al artículo 134 constitucional, todo ello respecto a la elección de Irapuato. Además, responsabiliza a Morena por culpa en la vigilancia. Del expediente se constataron las publicaciones objeto de denuncia mediante la inspección asentada en el acta correspondiente. Sin embargo, se propone tener por no actualizadas las faltas por las razones siguientes. En principio, se estima que el PAN no tiene legitimación para denunciar propaganda electoral calumniosa, pues si fuera en su contra, esta conducta no está sancionada como falta electoral por la normativa constitucional vigente. Por otro lado, tampoco la tiene respecto a la posible afrenta de quienes ocupaban sus precandidaturas, pues ellas eran las únicas legitimadas para iniciar el procedimiento, de acuerdo a la Ley Electoral Local y a la jurisprudencia 36/2010 de la Sala Superior, sin dejar de señalar que en el caso se actualice el supuesto contemplado en el artículo, en la tesis quinta /2024, que da legitimación a un partido, mas solo tratándose de sus candidaturas y no de precandidaturas, por el lazo indisoluble que ya existe con las primeras y no con las segundas. De igual forma, se propone la inexistencia de promoción personalizada, pues no se advierten expresiones que hayan exaltado la imagen, cualidades o calidades, logros políticos o económicos de la denunciada. Tampoco hay una identificación gráfica del partido. De igual manera, no se hace un llamado expreso al voto. Por tanto, no implica violación al artículo 134 de la Constitución Federal, máxime que no hay constancias que acrediten el uso de dinero público o que se desviaron recursos materiales, humanos o financieros para la realización de las publicaciones cuestionadas. Tampoco se actualizan los actos anticipados de campaña, dado que las publicaciones no llevan expresiones de apoyo o rechazo electoral, solo refieren la situación que a su juicio vivía Irapuato y lo criticó. En consecuencia, no se actualiza la responsabilidad por culpa en la vigilancia de Morena. En siguiente orden me refiero a la propuesta de sentencia del expediente 128/2024, originada por la queja de la candidata a la gobernatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Guanajuato, en contra de quien fuera candidata al mismo cargo por la diversa coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, por hechos que estimó constituían violencia política contra las mujeres en razón de género y calumnias en su perjuicio. Además, reclamar culpa en el deber de vigilancia del PAN. Se propone declarar no actualizadas las infracciones en virtud de que, si bien se acreditaron las publicaciones denunciadas, no se demostró que las partes incoadas tuvieran la titularidad o administración de los perfiles de redes sociales en las que se difundieron, o que hubieran ordenado su confección y difusión. Por el contrario, se probó que pertenecían a un medio informativo y a diversos grupos públicos donde varias personas intervienen. Por su parte, la denunciada fue omisa en aportar pruebas tendientes a acreditar sus aseveraciones, incumpliendo con la carga probatoria, por lo que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia en favor de las partes denunciadas. En consecuencia, no se acreditó la falta de deber de cuidado del Partido Acción Nacional. A continuación doy cuenta con el proyecto relativo al expediente 131/2024, iniciado por el PAN en contra del representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral Local. Ello debido a las manifestaciones que realizó durante su intervención en la sesión especial de vigilancia de la jornada electoral, pues consideró el PAN que constituían un llamado al voto y con ello se violentaban las disposiciones relativas a la veda electoral. De constancias del expediente, se acreditó tal hecho, concretamente con la inspección de la videofilmación correspondiente y la aceptación del denunciado. Por ello,
Del análisis de esas expresiones, se propone tener por actualizada la falta, ya que con ella solicitó el voto en favor del partido que representa, lo que hizo en tiempo prohibido, es decir, el día de la jornada electoral, y con repercusión masiva al haberse estado transmitiendo en vivo por las plataformas utilizadas por el Instituto Electoral local. Con ello, se estiman violentadas las normas comiciales al no respetar el periodo de veda electoral que está previsto en la ley, con el objeto de que la ciudadanía pueda reflexionar sobre las opciones contendientes y emitir su voto de forma libre. Sin embargo, a pesar de ello, la ponencia estima la imposibilidad para imponer una sanción, dado que la ley electoral local no prevé el supuesto respectivo. Enseguida me permito dar cuenta con el proyecto del expediente 146/2024, iniciado por la queja de Morena en contra de la candidata del PAN y otros partidos a la gobernatura del estado, así como de dicho instituto político por culpa en la vigilancia, por la probable comisión de actos anticipados de campaña, debido a la distribución de volantes y la instalación de mantas en diversos inmuebles de la ciudad de León, que citaban el nombre de la candidata, así como el logo de la fuerza política a la que pertenece, además de mensajes en donde se indicaba que las encuestas de diversos medios le daban una clara ventaja frente a las demás opciones políticas. Del análisis del expediente se advierte que se constató la existencia de 3 volantes, así como de 7 fincas en las que efectivamente se colgaron las mantas con el contenido referido, ello a través de su inspección asentada en las actas correspondientes. Sin embargo, se estima que no configuran la infracción en cita, pues los mensajes no actualizan el elemento subjetivo que la jurisprudencia ha determinado para su existencia, es decir, no se realizó un llamado al voto a favor de la denunciada, ni se hizo uso de alguna otra expresión que de forma unívoca o inequívoca equivalga a una solicitud de votar a su favor. Más aún, no se logró acreditar que en ello haya intervenido la denunciante, es decir, su creación o colocación. A continuación se presenta la propuesta de la resolución del expediente 149/2024, iniciado por la denuncia de quien se ostentó como otrora candidata del PRI a la Diputación por el Distrito 9 y a la vez presidenta del Comité Municipal de ese partido en San Miguel de Allende, en contra de un medio noticioso por 25 publicaciones que dijo se habían realizado en su portal y que consideró actualizaban violencia política contra las mujeres en razón de género en su perjuicio. Al analizar el expediente, la ponencia propone, por un lado, declararse incompetente para conocer de 15 publicaciones materia de queja, dado que se encuentran en el contexto del desempeño de la denunciada como servidora pública del ayuntamiento en un cargo que no proviene del voto popular. Las 10 restantes sí contienen referencias a sus derechos político-electorales, mas esta ponencia propone declarar la inexistencia de la falta denunciada, dado que la quejosa aportó solo un dispositivo USB, con lo que dijo habían sido las publicaciones cuestionadas, mas esa prueba técnica e insuficiente no se relacionó con alguna otra para tenerlas por acreditadas, por lo que no se vence la presunción de inocencia que opera en favor de quienes fueron denunciados en el procedimiento. Ahora doy cuenta con la propuesta de sentencia del expediente 152/2024, iniciado con la queja de quien en su momento tuvo el carácter de candidata del PAN a gobernadora del estado de Guanajuato, por la difusión de propaganda que consideró calumniosa y constitutiva de violencia política contra las mujeres en razón de género en su perjuicio, la que fue hecha en el perfil de Facebook denominada Azules al Descubierto. Se trató de 2 publicaciones, la primera realizada el 16 de mayo del año en curso, en la que identificaba a diversas personas que se decía integraban una red de funcionarios públicos y pseudoperiodistas encargados de diseñar y difundir noticias falsas en Guanajuato a favor de la hora quejosa, criticando que con ellos se pretendiera ganar la elección. La segunda nota fue publicada el 17 siguiente e hizo referencia a la supuesta sociedad que la denunciante tenía con el fiscal general del estado, señalando que tienen negocios en común que implican actos de corrupción de donde ambos obtienen beneficios indebidos. Del análisis del expediente se advierte que la autoridad investigadora realizó todas las diligencias tendentes a obtener la identidad de la persona titular y o responsable de la página en la que se publicaron las notas. Sin embargo, no se logró tal objetivo, siendo procedente decretar la conclusión del procedimiento. No obstante,
a fin de salvaguardar los derechos de acceso a la justicia, no discriminación y vida libre de violencia establecidos en el artículo 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procedió al estudio de los hechos denunciados por la posible actuación de violencia política contra las mujeres en razón de género y calumnia atribuida a los contenidos denunciados, de donde se tuvo que no se actualiza la infracción de calumnia, pues tratándose de la primera publicación, no existe una imputación a la denunciante, sino solo se difunde una idea que se queda en el ámbito abstracto e impersonal y no se alude de manera directa a ella. En la segunda, no se especifica qué tipo de supuesta sociedad tiene la denunciante con el fiscal, por lo que no se da un significado preciso al mensaje. Por ello, las afirmaciones se advierten dirigidas a criticar la gestión pública de ambas personas, por lo que quedan amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Por otra parte, las expresiones referidas tampoco actualizan los requisitos exigidos para ser consideradas como violencia política en contra de las mujeres en razón de género, dado que no se le asigna a la denunciante atributos, características o funciones específicas por su pertenencia al género femenino, mediante las cuales se le discrimine. Como siguiente punto doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución de los expedientes 155/2024 y 158/2024, ambos iniciados por Morena, denunciando uso indebido de recursos públicos por diversas personas servidoras públicas, al señalar que asistieron en días y horas hábiles a diversos eventos de campaña de la entonces candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato a la gobernatura del estado, en uno de ellos incluso usando un vehículo oficial. También se quejó del PRI y PAN por culpa en la vigilancia. En ambos casos se propone declarar inexistentes las faltas, dado que de las probanzas que obran en los respectivos expedientes no es posible tener por cierto los hechos materia de queja. Lo anterior, pues, en el caso del expediente 155, no se demostró que el funcionario público indiciado en efecto estuviera presente en el evento señalado. Y respecto al 158, no existieron elementos de convicción idóneos y suficientes para afirmar que en un automóvil perteneciente a la Secretaría de Educación de Guanajuato se hubieran estado repartiendo refrigerios durante el mitin partidista. En esos términos, tampoco fue posible fijar responsabilidad a los institutos políticos señalados, pues por un lado la calidad de las personas denunciadas era la de servidores públicas, lo que hace que no sea exigible la vigilancia de los partidos del quehacer de aquellas. Y por otro, en todo caso, no se demostró que existiera un vínculo suficiente para que tuviera responsabilidad de cuidar tal actuar. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente 161/2024, iniciado por la denuncia del Partido Verde Ecologista de México en contra de la entonces candidata de Morena a la presidencia municipal de Guanímaro por la presunta entrega de regalos al electorado como indicio de presión para obtener su voto, atribuyendo también culpa en la vigilancia al instituto político referido. De las pruebas que obran en el expediente, no existe evidencia de que se haya entregado algún objeto a manera de obsequio, sino que solo se pudo concluir que había la posibilidad futura incierta para que ello ocurriera. Por tanto, se propone declarar la inexistencia de la falta al no haberse demostrado los hechos, y en ese tenor tampoco se actualiza la infracción al deber de cuidado de Morena. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Al no haber intervenciones, señor secretario general, tome la votación sobre estos asuntos. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador 110 de 2024 se resuelve. Único, se declaran inexistentes las infracciones denunciadas en los términos precisados en la resolución. Con relación al procedimiento especial sancionador 116 de 2024, se resuelve. Único, se acreditaron las infracciones reprochadas a las partes denunciadas, siendo improcedente la imposición de sanciones. Respecto al procedimiento especial sancionador 119 de 2024 se resuelve. Único,
se declara la inexistencia de las infracciones consistentes en actos anticipados de campaña, promoción personalizada, emisión de contenido calumnioso y por infracción al artículo 134 constitucional, atribuidas a Irma Leticia González Sánchez y al partido político Morena en los términos precisados en la resolución. Por lo que hace al procedimiento especial sancionador 128 de 2024 se resuelve. Se declara no actualizada la responsabilidad de las partes denunciadas en la comisión de propaganda calumniosa y violencia política contra las mujeres en razón de género. Referente al procedimiento especial sancionador 131 de 2024 se resuelve. Único. Se declara la existencia de la infracción atribuida a Luis Ernesto Barbosa Ponce, así como la imposibilidad de su sanción. En cuanto al procedimiento especial sancionador 146 de 2024, se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Lidia Denise García Muñoz Ledo, consistente en actos anticipados de campaña. Segundo, se declara la inexistencia de la infracción atribuida al Partido Acción Nacional, consistente en culpa en su deber de vigilancia. Con relación al procedimiento especial sancionador 149 se resuelve. Primero, el contenido de 15 publicaciones denunciadas no es de la competencia de esta autoridad. Segundo, de los mensajes emitidos en las restantes 10 publicaciones no se acreditó su existencia, por lo que se declara no actualizada la violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la denunciante. Tercero, se ordena dar vista de las actuaciones a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado de Guanajuato para que actúe en términos de sus facultades y competencias. Respecto al procedimiento especial sancionador 152 se resuelve. Primero, se da por concluido el procedimiento especial sancionador citado al rubro ante la imposibilidad de identificar a la persona o personas responsables de realizar las publicaciones denunciadas. Segundo, en términos del artículo 1 y 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se declara la inexistencia de las infracciones denunciadas consistentes en propaganda calumniosa, así como violencia política contra las mujeres en razón de género en agravio de la quejosa. Por lo que hace al procedimiento especial sancionador 155 se resuelve. Se declaran inexistentes las faltas electorales atribuidas a Alberto Vázquez Córdoba y al Partido Revolucionario Institucional, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Referente al procedimiento especial sancionador 158 se resuelve. Único. Se declara inexistente la falta electoral atribuida a las partes denunciadas, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Finalmente, por lo que se refiere al procedimiento especial sancionador 161 de 2024 se resuelve. Único, no se acreditaron las infracciones reprochadas a las partes denunciadas, siendo improcedente la imposición de sanciones. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 10:47 del día de su fecha, se da por terminada la misma.